nuestro perfil de hoy tiene 96 años, nacido en 1924. Tiene una historia muy grande que contarnos, su vida política, su vida académica, profesional, libros publicados, premios concedidos y muchísima historia. Todo lo que es la historia de España nos la podemos conocer de la mano de don Vicente Romero Muñoz. Vamos a conocerlo. Primeramente, pues, cómo fue su infancia. Muy buenas, bienvenido a nuestro programa Perfiles, don Vicente Romero. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Bueno, don Vicente, con 96 años, cuéntenos un poco cómo fue su infancia y, bueno, esos primeros años allá por 1924. Sí, bueno, pues nací en Alcalá, en la misma casa en que tengo el despacho, y fui al colegio de la hermana a aprender las primeras letras y después a los salesianos, donde recibí la primaria y se estudiaron los 4 cursos de bachillerato que había. Aquel bachillerato nuestro era de 7 años. Y me dio una infancia muy feliz porque mi familia, gracias a Dios, se llevaban todos muy bien y yo era el único niño y dos hermanas mías más, y estuve rodeado de cariño desde chico y tuve muy buenos amigos y muy buenos recuerdos de toda la infancia. Don Vicente, cuénteme también sobre sus estudios. ¿Era complicado en aquella época llegar a donde usted ha llegado, al nivel académico? ¿Y quiénes podían estudiar en aquella época? Bueno, estudiaba claro, la clase media, que es la que ha estudiado siempre. Los muy ricos nunca llevaban a los hijos al colegio porque disponían de otros medios, tenían clases particulares. Y los que tenían una situación inferior no alcanzaban más que a los grupos escolares o a los patios gratuitos de los salesianos. Como digo, mi familia se sacrificó mucho para que yo estudiara el bachillerato y me pagaron también los gastos de la carrera, que no fueron pocos. Ahora bien, las dificultades creo que eran mayores que en la actualidad. Por ejemplo, el medio de transporte, yo hice la carrera yéndome a Sevilla en el tren de los panaderos a las 6 menos cuarto de la mañana, para llegar a Sevilla a las 6:30 o 7 menos cuarto, y en la universidad y el instituto no se abrían hasta las 9 de la mañana. Así que me pasaba 1 hora y media vagando por las calles sin tener dinero para meterme en un bar, o metiéndome en alguna iglesia, no tanto por devoción, sino porque eran sitios recogidos y calentitos donde se podía esperar a que abrieran las puertas del instituto. Bueno, tengo aquí, ¿no? Se doctoró con 23 años. Tengo aquí en la mano su tesis doctoral, Los gremios de Sevilla. Cuéntenos un poco qué significa para usted esta tesis, don Vicente, que la tenemos aquí presente ahora mismo. Yo hice la carrera en la Universidad de Sevilla. Bueno, en el instituto primero, en Alcalá no había instituto, y en el Instituto San Isidoro, que tuve unos profesores formidables. Yo fui alumno de Sánchez Castañer, de Domínguez Ortiz, en Historia, de García Naranjo, que era un maestro extraordinario. Aquellos catedráticos estaban totalmente volcados en la enseñanza y no hacían otra cosa más que ocuparse de la cátedra y de los alumnos. Y después pasé a la universidad, no fue ningún trauma porque era el mismo sistema del instituto. Cuando terminé la carrera, no había perdido ningún curso, tenía 21 años, y mi padre me dijo que yo pensaba ejercer la profesión de abogado, pero mi padre me dijo, ¿por qué no haces el doctorado?
Papá, porque es en Madrid y es más complicado. Bueno, pero es que en Alcalá no ha habido ningún doctor en Derecho más que don Agustín Alcalá, al que él adoraba, y yo me gustaría que tú fueras el siguiente. Don Agustín Alcalá es una carrera maravillosa, de sobresaliente en todas, y tenía una tesis doctoral sobre la esclavitud de los negros en la América Española. Y me animó, y entonces hice el doctorado en Madrid, porque en Sevilla no se podía hacer el doctorado. El doctorado se había reservado a la Universidad de Madrid, que se llamaba la Universidad Central, y se podía hacer, claro está, la tesis y el trabajo en Sevilla, pero había que ir a leerlo al Tribunal de Madrid ante los 5 catedráticos de Madrid, que tocaban por sorteo, no era, ahí no había compadreo. Bueno, a ver, le iba a preguntar también, sus estudios universitarios fueron de Derecho y llegó a ser discípulo, ¿no?, del gran economista don Ramón Carande. Bueno, no fui exactamente discípulo de Carande porque en aquel tiempo él estaba apartado de la cátedra. Pero a mí me gustó la economía y cuando terminé la carrera, repito, tenía que organizar los estudios de doctorado, lo orienté hacia la economía política. Entonces, naturalmente, ya tuve trato con Carande, que estaba en la cátedra. Carande era un genio un poco desapacible y difícil de entender, pero yo lo entendí desde el principio y nos llevábamos bien y tuvo conmigo muchos detalles de afecto. En esta casa pues estuvo, por ejemplo, comiendo con nosotros y conservo de él buenos recuerdos. Pero yo empecé una tesis sobre los gremios de Sevilla y vi que el trabajo era tan enorme, porque Sevilla era en el siglo XVI la capital de Europa, y había una serie de gremios como los arquitectos, los albañiles, los carpinteros, los artesanos, los orfebres, que llenaron la ciudad de obras de arte, y vi que el tema era tan extenso, tan grande, que limité la tesis a una parcela solamente. Pero luego, cuando ya me la calificaron con buena nota, me volví, y toda mi vida he estado fichando y papeleteando todo lo que se refiere a los gremios de Sevilla. Y así que ya luego, 20 años después, he podido editar no la tesis, sino el libro de los gremios de Sevilla, que que tenemos aquí. Que explica la historia de estas corporaciones tan interesantes que tenían el formato de una hermandad, pero que tenían la capacidad y las facultades de un sindicato, de una obra benéfica, porque tenían hospital, tenían atención con las viudas y huérfanos de los maestros, y tenían sus inspectores para que el trabajo propio fuera de calidad y para evitar que hubiera intrusismo de los ajenos que no tenían título de maestro. En fin, que es un mundo dentro del mundo. Entre el gremio y el ayuntamiento se llevaban las ciudades. Bueno, una buena nota, ¿no? Si lo siguiente, ¿no? Fue matriculado de honor bueno, cum laude, ¿no? Sobresaliente cum laude, pero vamos, esto es lo que hay que sacar, ¿no? Bueno, don Vicente, después, ¿no?, desde el 54 hasta su jubilación en 1990, pues se dedicó también a lo que es la docencia, ¿no? Como profesor titular de la Universidad de Sevilla en la Cátedra de Hacienda Pública y Economía Política y Financiera. Sí, yo terminé la carrera el año 46, estuve un año de alférez de complemento haciendo el servicio militar, y el año 47 me invitó el decano a que fuera a la universidad a participar en las tareas universitarias, porque había dejado buen recuerdo, buenas notas, etc. Y entonces yo el año 47 estaba ya dando clase en la universidad al curso que iba detrás de mí. Es decir, que mis alumnos me hablaban de tú, pero reconocían que yo sabía más que ellos, y entonces estaba ayudando a todo lo que fuera necesario en la universidad.
cuando se entra de interino y se entra con vocación, pues haces todos los trabajos que corresponden a los catedráticos, es decir, que salvo examinar, vigilar los exámenes, explicar, a recoger un pelotón de retrasados y ponerlo a nivel, tener relación con los alumnos de otra manera, en fin, que así estuve 8 años, por cierto, sin cobrar, por pura vocación en la universidad, sin cobrar, hasta que salió la oposición y la gané, y ya entonces me hice funcionario. Estupendo. Bueno, ¿cómo fueron esos años, ¿no?, allí en la universidad? Pues 8 años sin cobrar, y luego ya estuve hasta los 65 años que me jubilaron forzosos. Yo he estado 45 años consecutivos yendo a la universidad. Lleno de anécdotas, seguro, allí en las paredes de la universidad, ¿no? ¿Había qué? Anécdotas. Bueno, todas las que se quieran, porque claro, con 45 años me ha pasado de todo. Yo he tenido muy buena relación con los alumnos y muy buena relación con los profesores, estaban, creo, muy valorados, y sin embargo, pues claro, he vivido la transición en la universidad, los petardos, los pataleos, las cargas de la policía, la rebeldía de los estudiantes, la entrada de la caballería en el edificio de la universidad. En fin, eso sería para una sesión sola. Don Vicente, aparte, ¿no?, su trabajo complementario a la docencia era el de los 2 bufetes que tenía usted tanto en Sevilla como en Alcalá, y esos 2 trabajos, bueno, pues ¿cómo lo compaginaba usted? Bueno, trabajando, eso tiene un truco que es trabajar. Yo tenía la clase a las 9 de la mañana, y es diaria. Entonces me tenía que levantar a las 7 y coger el autobús de las 8, que lo cogía aquí y me dejaba en la estación de autobuses a las 8:30 o 9 menos cuarto, y a las 9 era la clase. Como la universidad la facultad estaba entonces en la avenida del Cid, o sea, al pie de los autobuses, yo a las 9 estaba siempre en clase. La clase de 9 a 10 era diaria, y a las 10, salvo que tuviera reunión con los alumnos o hubiera claustro de la facultad, me iba al juzgado para celebrar los juicios, lo que sea, que siempre empiezan a las 11 o después de las 11. Y estaba toda la mañana en el juzgado o en la audiencia, o en magistratura de trabajo, o en un consejo de guerra, en fin, todo lo que demanda la profesión. A veces había que ir al tribunal eclesiástico porque se trataba de divorcio, de separaciones matrimoniales, etcétera. Toda la mañana ocupada, por supuesto. ¿Cómo ha cambiado todo eso? Y por la tarde tenía el bufete en Alcalá un día y en Sevilla otro, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado. Se trabajaba los sábados como cualquier día de la semana, todo el mundo. Eso vino luego. Bueno, y además su labor, ¿no?, pues le ha llevado a considerarlo como jurista de reconocido prestigio, don Vicente, en este caso ingresando como académico en la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de Madrid. ¿Qué se siente al ser el único alcalareño que ha llegado a conseguir este reconocimiento? Bueno, estas cosas caen así. Yo he escrito, además de la tesis, he escrito muchos libros, y el eco de esos libros llega de una parte a las universidades, y sin saberlo, pues se va conociendo que eres persona conocida. Si se trata de los gremios, suelen citarme todo el mundo. Y si se trata de otro tema que yo he tratado, yo he escrito casi 15 libros sobre la CAA, y raro es el sector del CAA que yo no haya tocado. Bueno, el que quiere estudiar un sistema, lo primero que hace es ver lo que hay escrito sobre eso. Y claro, entonces forzosamente, no digo que de prestigio, pero por lo menos hay conocimiento de todo. Ahora sí vamos a hablar en cuanto a su vocación religiosa, don Vicente, y es que fue elegido para encabezar también las Juventudes de Acción Católica en Alcalá, siendo nombrado presidente del centro parroquial. ¿Cómo fue esa etapa de su vida? Bueno, la Acción Católica no era parroquial, era interparroquial, o sea, era local.
Y la Acción Católica era un movimiento de espiritualidad muy bueno, que tenía como lema piedad, estudio y acción. Y de verdad que lo cumplíamos rigurosamente. Llenó mi juventud todo el tiempo de estudiante, porque al casarse ya se dejaba de pertenecer a la juventud y se pasaba ya a la rama de hombres. Pero la juventud mía y la de la generación mía la llenó la Acción Católica, porque teníamos estudios forzosos de un tema todos los sábados del año, menos el verano, y actos religiosos, misas y ejercicios espirituales internos, o sea, 3 días, 5 días en San Juan de Farache para formar nuestra conciencia. Y por supuesto acción. Había que actuar en todos los ámbitos y nosotros, considerando que el núcleo inicial había sido todo de estudiantes, abrimos la mano para crear un centro obrero que vinieron muchísimos, teníamos más de 100 afiliados y les dábamos cultura porque no podíamos darle otra cosa, no le dábamos trabajo porque no teníamos empresa, le dábamos cultura, con la base de, por ejemplo, de cualquier película que viniera, que eso era sobre un tema histórico, pues nos repartíamos el papel para informarles mucho más sobre el tema que trataba la película y ver los errores y los aciertos que tenía la película. Funcionaba casi como un cineclub. Pero luego hicimos excursiones también para conocer monumentos de Sevilla y fuimos a Itálica, fuimos a Córdoba también, por ejemplo, en un camión de carga con sillas. Fuimos a Córdoba para conocer la mezquita y fuimos a Málaga, también en un camión de carga, en fin, cosas de los jóvenes. Bueno, también, ¿no?, fue nombrado hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila en 1968 y durante 9 años pues estuvo haciendo cosas pues muy interesantes como la restauración del templo. Y cuéntanos también, ¿no?, cómo fue aquella época de mandato y la devoción que existía por la patrona en aquellos momentos en Alcalá. El tema, tuvimos la Virgen de la Águila, tuvimos la desgracia, los alcaldes años, de que en la noche del 18 de julio de 36, aquellos salvajes quemaron, entre otras cosas, entre otras iglesias, quemaron la iglesia del Águila y la imagen de la patrona. Entonces, un grupo de trabajo nacido de la hermandad, yo era muy joven entonces, empezaron a pedir y se reconstruyó el Águila. Pero tuvimos la mala suerte de que la techumbre que se puso, pues por causa de la guerra, era de mala calidad y la techumbre se vino abajo prácticamente, se hubo que desalojar la iglesia a prisa y corriendo. Y entonces ya más maduro formamos una nueva comisión que fue la que reconstruyó el Águila y la puso en el estado actual que está. Y después de esa reconstrucción material venía la reconstrucción espiritual, porque de nada vale tener una iglesia bien montada si luego la gente no va. Entonces se extendió mucho el trabajo para captar hermanos y hacer una hermandad grande que pudiera mantener el edificio y mantener la devoción. Ahora, siempre sobre la base de que Alcalá tenía una gran devoción a la Virgen del Águila, era la patrona indiscutible, y a todo el que se le pidió, tanto dinero como esfuerzo material, o que echara horas de trabajo, o que hiciera algo, a todo el que se le pidió algo, lo concedió. No recuerdo que nadie dijera que no a nada. Bueno, desde en 1992 volvió a ser nombrado hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila, en este caso, y bueno, entre otras cosas, pues solicitó, ¿no?, lo que fue la posterior coronación canónica de Nuestra Señora del Águila. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿no?, cómo fue esa satisfacción de usted a la hora de recibir la noticia que esa coronación canónica pues iba a ser posible. Bueno, fue una satisfacción enorme, porque no hay más hermano mayor honorario que Su Majestad el Rey y Fray Carlos Amigos y un servidor. De manera que estar en esa terna es un honor.
pero lo importante es que se hizo la coronación. La coronación era la culminación del reconocimiento de la devoción de Alcalá a la Virgen del Águila. Conectamos con todos los alcalareños, se dieron firmas y se llevaron más de 20.000 firmas al Palacio Arzobispal. Se hizo una obra social que era la residencia de las Hermanas de la Caridad, donde se llevaron 62 camas articuladas y las hermanas se encargaron, las hermanas de la hermandad, se encargaron de vestirlas, poner los colchones y poner la ropa de cama. Y se hicieron cursillos de cristiandad, se hicieron cursillos de mariología, se estuvo en todas las parroquias y se apoyó y se creó la parroquia de Santa María y San Miguel en el Campo de las Beatas, que era la quinta o la sexta parroquia que Alcalá necesitaba. Todo eso se movió gracias a la coronación. Bueno, si no era menos también, ¿no? Pues su esposa portó en sus manos la corona de oro del día de la coronación, junto al arzobispo don Carlos Amigo, bueno, y usted también, que lo hemos podido ver en fotografía. ¿Qué significó para usted ese día, don Vicente? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo recuerda ese día? Pues fue un día de muchísimas preocupaciones, porque se trataba de hacer un acto grandioso en la explanada baja del castillo, que no se ha llenado nunca, y ese día se llevaron 8.000 personas sentadas y muchísimas más que había de pie. Y claro, había que coordinar eso con las autoridades de Sevilla, con las autoridades eclesiásticas, con el montaje de un altar, todo improvisado, pero de una gran calidad en la explanada, y que funcionara bien los coros y la banda de música y tal. Y mi esposa, que aprovecho la oportunidad para decir que es una persona maravillosa, con la que llevo casado 66 años, pues no le correspondía llevar la corona al altar, pero porque la camarista jefe, que era la encargada, la inolvidable María Carmen Trigo, pues se puso enferma y mi esposa fue la que la sustituyó. Entonces yo iba como hermano mayor llevando el cortejo, y mi esposa en un cojín llevaba la corona de la Virgen del Águila. Pero, ya digo, como suplente. Bueno, un acto muy bonito que lo vivisteis, intensamente, ¿no, don Vicente? ¿Cómo? Un acto muy bonito que lo vivisteis intensamente y se esperaba mucho aquí en Alcalá. Se esperaba mucho y salió muy bien. Como salió muy bien, pues estábamos muy satisfechos. Después hubo una procesión de la Virgen por todas las calles de Alcalá, por todas, y Alcalá era grandísimo. Alcalá tenía cinco parroquias, y estuvimos con la Virgen desde las 7 o las 8 de la tarde hasta las 11 de la mañana, sin parar, cambiando costaleros y cambiando las bandas de música, pero la Junta de Gobierno estuvo en su sitio y caímos rendidos. Una gran jornada, ¿no? Podemos decir. Sí. Bueno, también, ¿no? En el año 2000, don Vicente fue nombrado hermano mayor honorario junto al cardenal, pues, Fray Carlos Amigo Vallejo. Es el reconocimiento de la hermandad, una trayectoria que hoy, pues se sigue considerando ejemplar para las generaciones de futuros cofrades. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento? Como digo, una gran satisfacción, porque salió bien. Podía haber salido mal si fallan las cosas, o se nos cae el altar, o la gente le da por no ir, pues hubiera fallado, pero en fin, salió todo muy bien. Pero teníamos un equipo maravilloso, La Junta de Gobierno fue eficacísima y fue no los puedo nombrar porque me fallaría la memoria y caería en omisiones imperdonables, pero no fui yo solo, claro, éramos 20 o 25 totalmente volcados para que todo saliera bien. Otra cosa que salió muy bien fue cuando era presidente del Consejo Parroquial de Santiago, la terminación de las cuevas del castillo. Había 22 familias metidas en cuevas, y nos propusimos liquidarlas todas, y las liquidamos. Unos de una manera, otros de otra, pero las cuevas se macizaron para que no volvieran a ocuparse, y se hicieron casas
casas fuera que se le dieron gratuitamente. Bueno, gratuitamente los materiales, el trabajo lo pusieron ellos. Pero se sacaron de las cuevas y se hicieron unas viviendas no ejemplares, pero en fin, dignas, mucho más dignas que vivir en una cueva. Bueno, y algo, ¿no?, que quiera decir al respecto de su paso también por la hermandad y siendo hermano mayor honorífico de la hermandad de Nuestra Señora del Águila. Bueno, eso fue una manera de despedirme, pero vamos, que dejé un buen equipo y unos continuadores totalmente volcados con la hermandad, y gracias a Dios funciona muy bien. Tenemos la misa dominical y una cantidad de actividades fabulosas, y se llega a todos los alcalareños, incluso a los que no viven en Alcalá. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Hablamos ahora con don Vicente de su etapa literaria, también de su etapa política y un poco de historia de todos estos años desde 1924 que nació. Don Vicente, continuamos el programa y bueno, cuéntanos, ¿no son 20 publicaciones literarias las que has realizado a lo largo de todos los años? Cuéntanos, ¿cuál de ellas destacarías como la más personal? Muchas de ellas son dedicadas a Alcalá. Sí, casi todas están dedicadas a Alcalá, excepto la de los gremios de Sevilla, que está dedicada a Sevilla, algunas otras, y luego hay otras de carácter jurídico, donde, por ejemplo, he estudiado los tribunales de menores y estudio sobre economía pura, que no se refieren a Alcalá. Pero en fin, a los efectos de esta entrevista, quizás los libros que he escrito sobre Alcalá he procurado recoger los temas principales sobre el castillo, sobre los molinos, sobre el río, sobre la historia y leyendas, sobre personajes de Alcalá. En fin, tengo un libro que se llama exclusivamente Alcalá de Guadaira y que se refiere a lo que había en 1975, el año en que se escribió. Es una radiografía del pueblo en aquel momento. Quizá conviniera hacer ahora, al cabo de tantos años, otra con la descripción del pueblo actual, que es muy diferente, porque entonces teníamos 25 o 30 mil habitantes y ahora tenemos más del doble. Pues sí, bueno, posee también premios de certámenes nacionales. ¿Y qué premios son también y cómo afrontaba pues el hecho de ser premiado? Bueno, como le digo, trabajando. El Patronato de Cultura de la Diputación convocaba anualmente unos temas, y el primer tema que convocaron fue sobre el bibliófilo Nicolás Antonio, que no lo conocía nadie, y entonces me hice de la obra en la biblioteca provincial y universitaria, y resultó que estaba en latín. A mí en latín no se me da mal, y hice un estudio sobre el personaje que está retratado en el Ayuntamiento de Sevilla como sevillano ilustre, y sobre los dos libros fundamentales que se llaman Biblioteca Hispana Nova y Biblioteca Hispana Antigua, donde resume la biografía y el contenido de todos los libros de su tiempo. O sea, que fue un bibliófilo extraordinario, fue una especie de Menéndez Pelayo, pero en el siglo XVIII. Y este trabajo me lo premiaron. Fue uno de los primeros dineros que yo gané. Después vino un premio de la Diputación sobre Andalucía y los Reyes Católicos, que me tomé el trabajo de estudiarme toda la llegada, todas las campañas de los Reyes Católicos, buscando la unificación de Andalucía, la terminación de la Reconquista, con la toma de Málaga
y de Granada, que era y de Almería, que es lo que le quedaba, o sea, toda Andalucía oriental, y ya ensancharon España, terminaron la Reconquista y se empezó a hablar de un Estado moderno, que no fueran los reinos pequeños que habían hecho la Reconquista, unidos. Esa unión indivisible que era la de los Reyes Católicos es la que hay que mantener. Bueno, también es académico de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, pues que se siente al poder contribuir con la historia de Sevilla y de la comunidad andaluza. Mi artículo sobre Sevilla en el ABC le gustaron mucho al gran poeta don Rafael Lafón, que era representante de la generación del 27. Y él habló con el padre don Sebastián Mandarán, que era el director de Real Academia, y decía que yo debía pertenecer a la Academia, y ellos fueron los que me presentaron. Para mí fue un honor porque eran dos figuras de una gran categoría en Sevilla y en España, y gracias a ellos ingresé a la Academia. Por cierto, ahora creo que soy el académico más antiguo, porque soy el más antiguo de donde quiera que voy llegando. Bueno, también tuvo su etapa política, ¿no? Cambiamos ahora de la literatura, cambiamos a la política, sí, como presidente del comité local del partido UCD, y fue también teniente alcalde en el primer ayuntamiento democrático de Alcalá de Guadaira. También presidió el comité principal de disciplina y renunció a las listas de senador por Sevilla. Sí. ¿Cómo vivió esta etapa pues tan importante en la historia? Pues como le digo, trabajando, dedicando a la política muchísimos ratos que se los tenía que quitar del despacho o del descanso. Yo he descansado poco, he trabajado siempre los sábados y los domingos me he reservado los problemas más difíciles para que una vez que cumplía mi deberes dominicales y con la familia, el domingo por la tarde generalmente me dedicaba a los problemas más difíciles del despacho, porque hay que tener por delante 6 o 8 libros y buscar jurisprudencia y tal, y esto no da tiempo de hacerlo en el trajín de la vida diaria. Y con eso tuve que entremeter la política, porque yo soy un demócrata de nacimiento y me parecía que era la hora de apoyar para que en España hubiera una democracia. Y el partido que iba más con mi carácter era el de UCD, porque era de centro. Bueno, primero formamos un partido en la universidad, era el PESLA, Partido Social Liberal Andaluz, que se disolvió, yo voté en contra, se disolvió en la UCD, y porque se decía que un partido regional en Sevilla era perder tiempo. Y formamos, dentro de la UCD, formamos un partido nacional que ganó las elecciones con Suárez, a pesar de que no teníamos ni estructura, ni partido, ni sede, sino simplemente votos populares. Bueno, de un momento también que vivió, ¿no? Fue el intento de golpe de Estado de Tejero. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vivió, ¿no? ¿Y cómo reaccionó Alcalá de Guadaira al respecto? Yo era entonces presidente del Comité de Disciplina de la UCD y pertenecía a la ejecutiva provincial del partido. Y aquella tarde, yo había venido muy tarde de Sevilla, y cuando llegué a despacho había 2 o 3 personas esperándome, y apenas despaché, mi madre me avisó, que estaba viendo la televisión, que había guardias civiles en el Congreso. Entonces yo no me lo podía creer, pero fui a verlo y efectivamente vi los guardias civiles. Entonces no se me ocurrió otra cosa que irme al ayuntamiento con José Luis Olía y con Emilio Palomo, que vive, gracias a Dios. Y allí, aunque no teníamos ni papeles, ni sede, ni despacho, ni teléfono, ni nada, dimos las órdenes que nos pareció. Y después supimos que el alcalde estaba arriba reunido con un grupo, pero había dado instrucciones de que no se le molestara. Bueno, pues no lo molestamos. Y le dijimos al comisario únicamente: mire usted, si vienen guardias civiles de un momento a otro, porque pensábamos que el movimiento era más serio, más importante. Al haber guardias civiles en el Congreso, siendo la Guardia Civil tan disciplinada,
y tan admirable, era lógico que la Guardia Civil de Alcalá recibiera orden de ir al ayuntamiento. Le dije, mire usted, si vienen guardias civiles, usted no le oponga resistencia en ninguna clase, usted, si quieren llevarse papeles, que se los lleven, y si quieren ocupar el edificio, que lo edifiquen, que usted no tiene que hacer aquí el héroe. Nos venimos a casa. Y también, don Vicente, sí, dime. Hubo algunos aquella noche que durmieron fuera de su casa y hubo algunos que llegó hasta Ayamonte. Pero yo creo que me quedé en mi casa porque dije, bueno, lo que Dios quiera. Yo no he hecho nada malo, pero también hay mucha gente que sufre sin haber hecho nada malo. La guerra civil estalló en el 36. Usted tenía tan solo 11 años. 11 años. 11 años. Y bueno, ¿qué recuerdos tiene de esa época de la guerra civil y después, bueno, también, ¿no?, del franquismo? Son dos cosas distintas. La guerra civil a mí me cogió de sorpresa porque aquella noche, yo tenía 11 años, pues lo que sentí fue un tiroteo feroz, un tiroteo enorme. Me desperté y mi familia estaba toda levantada y llorando y diciendo que estaban quemando la iglesia. Mi familia esto dolió mucho porque somos una familia religiosa. Y estuvimos toda la noche en vela. Por la mañana fuimos sabiendo el alcance de los daños, porque habían quemado toda la iglesia, no una ni dos, sino 7 iglesias las que había. Y habían destruido las imágenes de mayor devoción. Y durante 3 días hubo un dominio, yo califico un dominio rojo, anarquista, donde nos registraron los domicilios para ver si teníamos armas. Sabían de sobra quiénes eran los cazadores y quiénes eran los que tenían armas. Nosotros no teníamos armas. Y durante 3 días registraron los domicilios. Los dormitorios los teníamos a la calle, los llevamos a las habitaciones interiores y estaban cortados los teléfonos y no había pan, ni abrieron los comercios. O sea, fueron 3 días, los tengo grabados en el alma y que me acuerdo lo que hice el primer día, el segundo, el tercero. Como estábamos muy cerca del ayuntamiento, veíamos a través de las cortinas, de las persianas, veíamos el movimiento de escopeteros y dueños del pueblo y la arenga que le echaban desde los balcones los dirigentes y al fin, el día 21, pues sobrevoló un avión Alcalá, un avión civil y ya traía en la sala la bandera roja y guarda, la bandera anterior. Y nos dimos cuenta que debía ser del ejército, pero del ejército no republicano. Y al poco tiempo, por la tarde, a las 7 de la tarde, entró Castejón, no sé lo que el Castejón, entró, ni siquiera era la Legión, entraron unos soldados dando tiros, no muchos soldados, pero lo suficiente para imponer el orden. Y esta gente huyeron, tiraron las armas. Unos huyeron, otros se quedaron dentro, otros los cogieron presos y fue una cosa verdaderamente impactante que a mí no se me olvida. Me tiembla las carnes cuando me acuerdo del 18 al 21 de julio. Y ya a partir del 21 de julio se restableció la paz y este esquema es el que iban encontrando las tropas en los pueblos vecinos a medida que iban entrando. Había habido una revolución popular, un movimiento de escopeteros, un movimiento de quema de iglesias y de persecución de personas, y el ejército iba restableciendo el orden. Después hubo una represión quizás excesiva, o sin quizás, y luego la guerra, la convicción de que había que tomar España pueblo a pueblo y que teníamos una guerra que duró 3 años. La guerra la seguimos todos los españoles, tenemos un mapa, íbamos apuntando los avances, los retrocesos que hubo durante 3 años, que pasó de todo. Eso es para otra entrevista. Bueno, y la etapa del franquismo, sí, ¿no?, la dictadura de Francisco Franco, ¿cómo la vivió usted? La dictadura de Franco, aparte de la represión de los primeros meses, pues fue una dictadura soportable,
soportable para las personas de orden, porque había un marco muy estrecho, pero dentro de ese marco no te molestaban. Entonces hizo cosas buenas como todos los gobernantes, hizo cosas malas como todos los gobernantes, y no hay que deificarlo, pero tampoco hay que satanizarlo. Bueno, también ha vivido varias monarquías, la monarquía de Alfonso XIII, la monarquía de Juan Carlos I y ahora la actual de Felipe VI. ¿Qué diferencias daría usted al respecto, ya que se considera también una persona monárquica? ¿Qué diferencias destacaría de las monarquías diferentes que ha vivido? Yo soy monárquico sentimental, pero además soy monárquico intelectual. A España no le va bien la república. La primera república duró un año, tuvo cuatro presidentes en un año, se dedicaron a derribarse uno a otro y no hicieron nada por España. Esa es la primera. La segunda república fue peor porque duró 5 años, donde no se construyó nada aprovechable, y lo que hubo mucha polémica entre los españoles, tan polémica que terminamos en una guerra civil. Se sembró mucho odio, y cuando siembra odio se recolecta sangre. Bueno, don Vicente, también ha pasado usted... La película, perdón, la monarquía de Alfonso XIII no la conocí, pero claro, la conozco perfectamente por la historia, por los libros. La monarquía de Felipe VI es totalmente distinta, porque es una monarquía constitucional. Entonces el rey tiene sus poderes limitados, representativos, y el rey reina, pero no gobierna. Que gobierna es el que han elegido los españoles, bueno o malo, o justo o injusto. La ventaja de la democracia es que se puede remover al que lo hace mal, sin necesidad de derramamiento de sangre. Pues sí. Seguimos hablando también de lo que es la crisis económica, don Vicente. Hubo una crisis económica en 1929, con el crash del 29, sí. Y también conocemos la crisis económica que hemos vivido hace 12 años, sí. En 2008. ¿Cómo usted podría comparar estas crisis económicas y cuál fue peor para la sociedad, ya que ha vivido las dos etapas? La crisis del 29 fue una crisis mundial y en España llegó con retraso, llegó el 31, coincidiendo con la República, y se acentuó mucho el paro y todos los problemas que trae la crisis consigue. Al haber paro hay hambre, al haber hambre hay movimientos revolucionarios, hay campo para la subversión, aparece la anarquía, en fin, es un movimiento indeseable. Pero la crisis del siglo XXI en España la trajo Zapatero. Ha sido el gobernante más nefasto que ha habido en España, un insolvente total. Después tenemos ahora la del COVID, que esta no es política, esta es peor. Es una guerra interna que llevamos los virus en la casa y en los bolsillos, y la gente no se ha responsabilizado de lo que tenemos encima. Ahora mismo vamos a peor. Esperamos un noviembre y un diciembre peores, pero yo no sé en enero, ni nadie lo sabe lo que va a ocurrir. Sí, porque 5 años antes de usted nacer se dio el brote de lo que fue la gripe española, la conocida como gripe española. Ahora estamos viviendo lo que es el COVID-19, sí. Pero claro, usted lo compara con una crisis, ¿no? Podemos decir que es una crisis sanitaria, tanto sanitaria como político-económica, ¿o cómo usted denominaría esta situación que estamos viviendo? Voy a corregir una cosa. La gripe del 18, que se dice gripe española, fue un mal nombre que se le puso en Europa. Ni los españoles tuvieron la culpa de la crisis, ni la gripe empezó en España. Fue una gripe de las que vienen cada 80 o 100 años y se le da un nombre diferente, y fue una gripe muy mala en España. Por ejemplo, en mi familia murieron dos personas
en la gripe del 18. Y en la familia de mi mujer, a lo que tengo más cercana, también murieron dos tías solteras, la población se diezmó. Pero me parece que esta gripe de ahora, si esto no es gripe o este COVID de ahora, es mucho peor porque es un virus y un virus además mutante, que van detrás de él y cuando lo van a localizar y a cazar y a poderse hacer la vacuna muta y el enemigo es un enemigo diferente del que se estaba buscando. Es muy difícil. Como no hay una cooperación ciudadana y un acierto en los investigadores, que den pronto con la vacuna, esto puede ser letal. Pero la gente no se ha percatado, ¿eh? La gente, hay un tipo ahí, yo le llamo los anarcoburgueses, que quieren hacer la guerra por su cuenta, vamos, quieren hacer ninguna guerra, que no se dan por enterados de que esto es gravísimo y quieren seguir haciendo sus botellonas y sus reuniones y sus besos y abrazos. Pues sí, hay que ser bastante responsable, tener un poco de civismo, porque estamos atravesando una situación bastante complicada. Sí, la situación es muy mala, y hay que concienciar a la gente de que estamos muy mal. Hay que aceptar todas las medidas sanitarias, aunque no sean desacertadas, porque los sanitarios son los primeros que no tienen experiencia de un virus tan fuerte como este que estamos ahora padeciendo. Don Vicente, tanto su vida personal como académica y profesional han sido grandes y reconocidas. ¿Qué es lo que más destacaría de todo ello? No sé lo que puedo destacar, mi vida familiar. Mi vida familiar es encantadora. Tengo una familia, gracias a Dios, que está muy cohesionada. Tengo una mujer maravillosa. Tengo 5 hijos muy buenos y 16 nietos y ya 3 bisnietos. Creo que eso es la mayor riqueza. ¿Cambiaría usted algo de su vida pasada, si hubiese podido? Eso es utópico, la vida no se puede cambiar. La vida pasada pues ha pasado, con sus aciertos y sus errores. No se puede cambiar. Pero además no la cambiaría. Yo le he hecho frente a las dificultades con mis medios y es lo que siempre aconsejo a mis amigos y a mis clientes. Vivir dentro de su esfera. No intentar buscar la felicidad a base de bienes materiales, porque entonces no se acaba nunca. Nosotros no tenemos felices más que los que tienen un yate en el Mediterráneo y un palacio en Marbella. Y tampoco son felices, al parecer. La felicidad está en uno mismo y en la adecuación de los medios que se disponen a la mentalidad personal, religiosa y social que uno tiene. Don Vicente, con todo lo que usted ha hecho a lo largo de sus 96 años, ¿hay algo que no haya hecho y que le gustaría hacer o que se le haya quedado en el tintero? Sí, se me han quedado muchas cosas por hacer, claro, se han quedado muchas cosas por hacer. No solamente en el aspecto intelectual, sino que, por ejemplo, el mismo libro de los gremios que llevamos tanto, pues está lleno de notaciones, porque cada vez que leo algo, aunque el libro está editado, cada vez que leo algo que se refiere a gremios de Sevilla, lo anoto, le pongo su papeleta, por si alguna vez puedo hacer una reedición, ponerlo totalmente al día. Eso es el trabajo de mi vida. Eso estaba la ficha la tenía yo en una caja de zapatos, llena de cartulina, y dije, esto o lo rehago y lo edito o lo tiro y se me olvida, porque es que no se puede vivir acumulando datos que luego no se van a poder redactar y editar. Eso se me ha quedado por hacer, pero luego hay tantas cosas en el mundo que arreglar que no las he arreglado, ni creo que se tengan arreglo, o que la tendrá que arreglar otro que venga detrás. Lo que está a mi alcance lo he intentado siempre. Unas veces lo logro y otras veces no. Es importante en la vida acordarse de los demás, acordarse de los que menos tienen, o acordarse de los que nada tienen. Ahí hay un campo de trabajo interminable. Don Vicente,
la sociedad de hoy en día, ¿cómo la ve usted? ¿Crees que le falta algo o sobra algo? Pues, hablar de la sociedad en global es injusto porque en la sociedad hay muchísimos sectores y ninguno dominante y ninguno tampoco calificante. De verdad que no puede ni verificarla ni descalificarla. La sociedad está como está. Hay sectores de una gran capacidad ética y de laboriosidad que son dignos de elogio, y hay sectores más retrasados y hay sectores rebeldes, digamos, anarquistas, que no cooperan con la sociedad, son absolutamente individualistas. Esa es la que teníamos y esa es la que tenemos. Nuestra misión es convencer a esos sectores retrasados de la necesidad de tener una ética. Don Vicente, para terminar, ¿no?, nuestro programa de hoy, no sé si quiere apuntar algo especial, algún agradecimiento o algunas palabras finales que rematen lo que son estos 96 años que lleva en vida, y bueno, pues que esperemos que sean muchísimos más y que sigas contando muchísimas historias. No, ya no pueden ser muchísimos más porque no caben. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Yo soy, por la misericordia de Dios y por las atenciones de mi mujer, yo estoy en muy buena forma, incluso física, pero esto se ha acabado. El mensaje que me queda es un mensaje de amor a la humanidad entera, empezando por mi familia y por mis amigos, a los que no he mencionado a lo largo de esta entrevista, pero sin amigos tampoco se puede ser feliz. Y los amigos son almas, diríamos, paralelas o almas homogéneas con las que estamos muy a gusto. Tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas. Bueno, pues ese agradecimiento, ese saludo de amor queda grabado para todos. Un mensaje de amor. Un mensaje de amor. Bueno, don Vicente, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, por haber estado con nosotros en el programa de Perfiles, un perfil muy interesante. Y bueno, pues nada, que no me queda otra cosa que decirte, que sí, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber estado con nosotros. Esta casa es vuestra y lo que necesitéis, con muchísimo gusto lo solicitaré, siempre que esté en mi mano. Y mi espíritu, gracias a Dios, está vivo y al servicio de la sociedad. Gracias.